Habíamos dividido este primer capítulo en 4 títulos. El primero no lo terminé y es una iglesia por la cual agradecer y orar. Va del verso 1 al 11. Nos quedamos en el 5 la vez pasada, así que hoy quiero terminar este título. Si es posible avanzar al segundo, que es El Evangelio no está preso, que también es muy importante concepto, sobre todo en la condición del autor. ¿Cuál es la condición del autor? Está preso. ¿Cuánto lleva preso? ¿Eh? ¿Cuánto lleva preso? 4 años. Muy bien, 10 felicitado. Caramelito al final. En condiciones dijimos que no eran las de un preso hoy día, ¿no? En fin. Verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre otra vez, fíjense, en todas mis oraciones. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces, Pablo? Rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, y dijimos que habían pasado aproximadamente 12 años de la fundación de esta iglesia en Filipo, estando persuadido de esto o convencido de esto. Esta próxima frase la sabemos de memoria, ¿no? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hasta acá por ahora. Hermosas palabras de una persona presa, en condiciones adversas. ¿Qué hay en su corazón? Gozo. Y dijimos que esta, muchos la catalogan como la carta del gozo, a pesar de las circunstancias. ¿Por qué siente un entrañable amor Pablo? Por sus hermanos en Cristo, pero por aquellos que vieron también su transitar en la obra. Comenzaron, ¿se acuerdan? Desde aquel ministerio difícil que tuvo, porque fue puesto preso también, sin causa alguna, solo por llevar el nombre de Cristo, y a pesar de eso, Dios obró a través de Pablo, y aún en una cárcel donde nadie se iba a pensar que iba a salir nada bueno, ¿quién se convierte? Un carcelero y toda su familia. Y toda esta iglesia que sale, y dijimos de qué contexto sale, va creciendo también. Hablamos de los dones la vez pasada. En 12 años es una iglesia que, a pesar de la persecución, ¿qué hace? Se fortalece, surgen hermanos capacitados por el Espíritu Santo para hacer crecer todavía más la obra de Dios. Dice el verso 5 que él siempre ora. Y dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, o sea, 12 años estuvo orando Pablo fervientemente y con gozo por sus hermanos, no solo los de Filipo, sino todas las iglesias a las que la gracia de Dios le permitió a él también fundar, ¿sí? A él y a sus compañeros. Estando convencido de esto, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A veces quiero decirles que esto se usa no siempre bien. En primer lugar, porque el contexto inmediato es que Pablo está convencido de ese ministerio, de Filipo. Porque él
por la gracia de Dios, lo inicia con sus tres, ¿se acuerdan? Colaboradores, Timoteo, Silas y, lo voy a repetir hasta el cansancio, los voy a cansar. ¿Y quién más? ¿No? Lucas, muy bien. Así que el convencimiento de Pablo es que esa obra que comienza hacía 12 años atrás, dice, el que comenzó, ¿quién era el que comenzó? ¿Es Pablo? Acá no hay un sujeto en la oración explícito, pero implícitamente ¿de quién está hablando? De aquel al que da gracias Pablo. ¿Quién es? Dice el 3, doy gracias a mí. Ese es el sujeto de la oración. Dios es el que establece la obra, no los hombres. Los hombres son utilizados por la gracia de Dios para llevar el evangelio y sembrar la semilla. Pero el ministerio y el crecimiento y el fortalecimiento de un testimonio lo da ¿quién? Dios. ¿Sí? Y Dios Espíritu Santo es el que trabaja. Por eso Hechos de los Apóstoles se dice se debería llamar Hechos de quién? Del Espíritu Santo. Y no poner al hombre por sobre la obra de Dios. Y entonces Dios que comienza la buena obra en la iglesia de Filipos, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. La perfeccionó en estos 12 años. Y eso lo vimos en las salutaciones, ¿se acuerdan? Al inicio, cuando habla de todos los santos, del episcopo o episcopos y de los diáconos. Habla de un establecimiento que ministerial organizado. En 12 años era una iglesia organizada con dones, lo que significa que esta frase no surge de algo que Pablo, y tiene un pensamiento positivo Pablo. Está fundado en algo que él ve que Dios hizo en esa iglesia y está convencido de que va a seguir haciendo. Ahora, si bien este es el contexto inmediato, nosotros tenemos que sacar el principio de esto. No son los hombres, sino es Dios. Y cuando nosotros cumplimos 74 años, no fue gracias a ninguno de nosotros, fue gracias a Dios. Y lo importante también es reconocer esto. Hay cosas que surgen y no son fundadas por Dios, ¿eh? Y esto se ha visto a lo largo de la historia, movimientos que surgen porque por voluntad de hombres surgen, no por voluntad de Dios. Y así como surgen, ¿qué pasa? Desaparecen. Y eso lo seguimos viendo hoy. Vemos un local, que era un local ferretero, a los 2 días una iglesia, pasaron 2 semanas, ¿y qué pasó con el testimonio? No está más. Lo que significa que no todo lo que se denomina iglesia fue el que comenzó la obra de Dios. A veces los hombres tenemos, y lo vamos a ver en el segundo punto, fines humanos, no fines de la eternidad. Buscamos otras cosas. Y tristemente vemos que a veces ministerios o obras, entre comillas, surgen de peleas, de divisiones. Personas incluso a veces soberbias que no se logran sujetar a la autoridad pastoral y se van y se abren su propia iglesia. Eso no es el que comenzó la obra. Eso surge de otra cosa. Por eso no siempre lo que uno ve de afuera es algo que está respaldado. Y no se va a cumplir esta palabra que dice Pablo del convencimiento porque no inició con la voluntad de Dios, sino con la voluntad de un hombre y a veces del capricho de un hombre, que es peor. Porque si nace a veces de buenas intenciones con confusiones, quizá Dios lo pueda tornar, porque había una buena intención detrás de eso, ¿no? Pero cuando ya nace de disputas, de soberbias, de rivalidades, y bueno, eso no surge de algo santo. Entonces, no es aplicable a todas las obras
que nosotros veamos esta palabra. Por eso les digo, está bueno tocar este texto que todos lo conocemos, pero a veces lo aplicamos mal. Ahora, si naciste en Cristo, este concepto, tomalo para vos porque se va a hacer realidad en tu vida. Y tiene un segundo carácter de importancia, que es la seguridad de la salvación. Porque no dice que el que comenzó la obra la va a dejar en algún momento. ¿Qué dice? ¿Hasta qué día? ¿Se va a cansar Dios de perfeccionarme o de perfeccionarte? No lo va a hacer. Nosotros sí nos cansamos. Yo me canso a veces de enseñarle matemática a mi hija. Ahora está mi mujer con ella y con dolores de cabeza y canas verdes. Yo me canso de trabajar con ella, se me va la paciencia, pero Dios con nosotros tenemos una promesa de que Él, una vez que nacimos de nuevo, nos va a perfeccionar. Como hijos de Dios individuales, todos nosotros necesitamos capacitación de Él y en planos distintos. No es lo mismo lo que yo reciba que lo que necesiten ustedes, seguramente yo más, pero la iglesia en su totalidad también, el ministerio. El ministerio en Calle Salta de hace 74 años, una vez nació y por la gracia de Dios se mantiene 74 años en pie. ¿Pasaron cosas? Y sí, pasaron cosas. Dificultades, pruebas, rivalidades tal vez, hombres con buenas intenciones, otros no. Algunos pasaron y se fueron, algunos a la presencia del Señor, otros no sabemos dónde. Otros estuvieron un tiempo y también se fueron, pero el ministerio está. Y no está porque la palabra de Dios sigue en el corazón de los que nos reunimos acá, buscando ¿qué? Agradarle a Él. Porque también hay otra verdad, como se le dice a una de las iglesias en el Apocalipsis, cuidado, porque yo tengo el poder y la autoridad de sacar. Cuida el candelero, porque el candelero yo lo puedo sacar. Y eso también se ha visto a lo largo del tiempo del cristianismo, iglesias que fueron pioneras de la reforma. Hoy están abrazando movimientos LGBT, poniendo sacerdotes transexuales y abrazando todos los movimientos del mundo. Perdieron el testimonio de la verdad y están en la mentira. Entonces, esta frase extraemos el principio de Dios, que lo que nace de nuevo en Cristo, hay una promesa, no se pierde. A pesar de nuestra falta de fe, a veces de nuestros errores, no se pierde nada porque Él prometió que lo va a perfeccionar. Y a nivel de iglesia también hay una promesa, si está fundada en aquel que promete, no por decisiones estrictamente de hombres o por caprichos. ¿Hasta qué día dice? Hasta el día de Jesucristo, el día en que se revelará todo. Ese día saldrán las intenciones de todos nuestros corazones. Si cantamos como cantamos, si vivimos como vivimos, si trabajamos para Él, con qué intenciones trabajamos. Y hablamos hace poco de las obras, ¿no? En la clase y de que esas obras van a ser pasadas por ojos examinadores a los cuales no podemos engañar. Habla metafóricamente de fuego. Eso no es literal, no es que va a haber una hoguera y todos pasamos saltando una hoguera, no, son los ojos examinadores de aquel que inició la obra. El autor y el consumador de qué. Cuando Juan lo ve a Cristo, sus ojos son como qué, como fuego. Es el fuego que prueba todo, que nada puede pasar por su mirada. Algunos textos nada más vamos a buscar. 2 Corintios 3, 17 y 18. Dice así, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos que transformados de gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No es a medias la obra que Cristo hace en nosotros, ¿eh? Hay una promesa de que esto va a ser completo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y que dice, el cual también lo va a hacer. Es una promesa que tenemos que abrazar de parte de Dios. Y el último texto es Hebreos 12:2. Ahí está. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En esa obra preciosa que tiene un inicio y tiene un final, también esa obra, fíjense, en la semejanza de Cristo, es la perfección que va a también tener cada una de nuestras vidas, de nuestras almas. No involucra solo el carácter espiritual, lo leímos ahí, dice, y todo nuestro ser. Si alguno piensa que el cuerpo no va a ser perfeccionado y porque hoy tiene algunos achaques y a pesar del tiempo se van sumando achaques, hay también una promesa de perfección en nuestro cuerpo. Cuando Cristo se manifieste, ¿cómo serán nuestros cuerpos? A semejanza también del glorificado. Qué bueno. No duele más nada, ¿eh? No hay que operar rodillas, Marilyn, ¿eh? No hay nada. Nuestros cuerpos serán glorificados perfectos. Hay una palabra ahí que dice en Filipenses, y es interesante, dice que Él los tiene en el corazón, el verso 7, y en mis prisiones, dice, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros, ahí dice, son participantes conmigo de la gracia. ¿Por qué dice esto Pablo de ellos? Lo vimos en la primera clase, no pretendo que se acuerden. ¿Por qué habían sido participantes de la gracia? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Vamos a buscar Filipenses 2:30. Dice ahí, el 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿De quién está hablando? El verso 25 dice eso. Lo estoy haciendo pensar. 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué pasó? La iglesia en Filipo manda una ayuda a Pablo. Quiero decirle que es una de las iglesias más generosas también del Nuevo Testamento. Cuando él se va de Filipos a Tesalónica, él está en Tesalónica un tiempo y dice que en varias ocasiones que recibe ayuda económica de Filipos. Aunque Pablo trabajó en Tesalónica y trabajó bastante. A pesar de eso, él recibe sustento de una iglesia que recién nacía. Pasaron 12 años, se olvidaron. Ya está. No. Mandan a Epafrodito y lo mandan también con una ayuda económica a Pablo. No sabemos cuáles serían las condiciones de un preso romano, aunque Pablo era de ciudadanía romana, que tendría otros privilegios distintos a los que no. No sabemos la verdad qué le darían de comer y qué circunstancias tendría. Lo que sí seguramente es importante era que tenía necesidades. De hecho, a Timoteo en el segundo encarcelamiento le dice, tráeme la capota. ¿Por qué? ¿Qué tendría Pablo? ¿Frío? No eran lindas las condiciones de cárcel de esa época. Entonces la iglesia, ¿qué hace? Le manda una ofrenda de amor a Pablo para también aminorar
esa dificultad que él tenía por estar preso y lo manda con Epafrodito. Y el otro texto que asevera esto está en el capítulo 4, verso 18. Dice así: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Fíjense que recuerda Pablo lo que les acabo de decir, que esta iglesia en sus comienzos también tenía esta característica de querer, del amor lo manifestaron en sustento económico. Así que, ¿cómo participaron de la gracia? Más adelante dice que participan de esa gracia orando por Pablo, pero también activamente, de acuerdo a sus posibilidades, enviaron a un hermano con ayuda económica. Y esto también es para nosotros, ¿se acuerdan Santiago que dice? Hablando de la fe muerta. Y esto es un paralelo espectacular, ¿se acuerdan? Dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene, y dice, y si entra un hermano necesitado y pasa y ustedes le dicen, ven paz hermano, aliméntate, caliéntate, y no le dan para sus necesidades que dice ahí Santiago, ¿de qué aprovechará? Esa fe está muerta. Y estos hermanos manifestaron que su fe era viva. Y esto me hace pensar a mí cómo es mi fe. Porque decirle, hermano, Dios te bendiga, pero ¿y después? ¿Oramos? Hoy estamos en una iglesia, en una reunión de oración. Nos encantaría que estas reuniones fuesen más asistidas. No importa, los que estamos acá tengamos siempre el deseo de venir a interceder. Por hermanos en necesidad, pero también de interceder por todo lo que tenemos que interceder. Por el gobierno, por las autoridades, como vimos en la clase también pasada en 1 Pedro. Y oramos para agradecer. Yo me preguntaba hoy, que cuando repasaba esto, ¿cuál fue la última vez que oré solo para agradecerle a Dios? No encontré. No me acuerdo. Porque siempre que voy tengo algo que pedir. Ahora, es interesante esto porque Pablo en este punto que estamos viendo hoy, que es una iglesia por la cual agradecer y orar, hay cuánta gratitud en su corazón. Dice que los ama de una forma entrañable. 12 años no cambió el amor que Pablo tenía por ellos. Y se manifestaba sobre todo en oraciones y en súplicas por ellos. Avanzo. Me quedan 10 minutos. ¿Qué pide Pablo por esta iglesia? ¿Qué les parece? Dice ahí el verso 9, ¿no? Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, ¿qué? Abunde más. En Tesalónica habíamos visto que pasó el tiempo y cómo era el amor y la fe de los tesalonicenses. Grandísimo. Porque dice que toda la región sabía del amor de esos hermanos en Tesalónica. Y de una primera carta, donde Pablo le dice también que el amor abunde, en la segunda reconoce que el amor estaba abundando. ¿Y qué les vuelve a decir? Bueno, ya está hasta acá de amor. No, dice que abunde aún más. Y esto también es una característica de Pablo en sus escritos. Siempre ora para que si hay algo bueno, y no busquemos, viste, ya está, el conformismo espiritual, ¿no? Decir, bueno, sí, ya voy los domingos a la iglesia, en el otro, lo que queda de la semana, ¿no? A veces nos viene esto, que voy a ir también, el sábado y el miércoles, si ya con una vez, ¿no? O lo mismo en nuestra vida. Ya leí el texto de hoy, ya leí el devocional, ¿qué más? Ya oré por los alimentos, ya está. Ese achatamiento que a veces nos viene, pero no nos viene cuando tenemos otras obligaciones. Cuando hay que estudiar, cuando hay que trabajar, cuando hay que hacer cosas. Y ahí le ponemos empeño, fuerza y voluntad, pero para la parte espiritual es como que nos damos, viste, ciertas libertades. Bueno, esto también es un tirón de orejas para nosotros, es decir, procurar abundar, mejorar, que la semana que viene sea mejor, que el año que viene sea mejor. ¿Para qué? Para que los demás vean, no, para la gloria de Dios, porque el que nos mira es Cristo.
y al que le tendremos que dar cuentas es a Él. ¿Qué más dice? En ciencia y en todo conocimiento. Y esto a veces se complica por el tema de las traducciones, porque ¿quién puede entender la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Estaría pidiéndole Pablo que vayan a una universidad a estudiar? ¿Que si anoten en algún, ¿cómo se llama? Estos institutos bíblicos? Claro, no había de eso en esa época, ¿no? Ni siquiera tenían escritos bíblicos algunos. Porque la verdad que la iglesia nace y lo primero que tienen a mano son algunos rollos del Antiguo Testamento si se convertían judíos y esos judíos tenían en posesión algún rollo. Por eso cuando se convierten los judíos siguen yendo a la sinagoga los sábados. Los domingos se reúnen en iglesia y los sábados en sinagoga. ¿Por qué? Y porque tienen que escuchar la palabra de Dios, porque no todos accedían a rollos de escrito, era muy caro, y el que los hacía, encima tampoco era cualquiera, eran escribas capacitados para eso. Y por eso era importante que la transmisión oral, memorizaban la palabra de Dios y la transmitían. Y así fue el pueblo igual en la antigüedad, ¿se acuerdan? Que le dice que las palabras estén escritas ¿en dónde? En todos lados. Cuando te levantes, cuando te acuestes, repítela a sus hijos. Es la transmisión oral. Claro, hoy tenemos todo escrito y antes memorizábamos hasta números de teléfono, ¿se acuerdan? A partir de la tecnología, yo no sé el número de teléfono de mi mujer, por ejemplo. No lo sé. Mal hecho. Pero nos acostumbramos tanto a que ya no hay tantas cosas que memorizar porque tenemos cosas escritas, ¿no? Pero interesante esto. La palabra de Dios hay que memorizarla. Crecer en conocimiento y en ciencia también es esto, es memorizar, porque después el Espíritu, ¿qué va a utilizar en nosotros cuando estemos siendo tentados? ¿Qué podemos recordar si no memorizamos ni dos textos de la palabra? Nada. Y cuando tengamos que hablar con otra persona, Jesús le dijo, no se preocupen porque el Espíritu les va a dar lo que tienen que decir. Sí, porque ellos habían estado mamando 3 años con Jesús de la boca de Jesús. El Espíritu les iba a recordar eso que aprendieron. Tenemos que leer la palabra de Dios, estudiarla y memorizarla. ¿Qué diferencia hay entre estos dos términos? Bueno, yo como soy curioso me fijé. Son dos términos griegos distintos. Ciencia es epignosis y se traduce como conocimiento pleno de Dios. Y lo que se traduce como después conocimiento es aístesis y significa discernimiento sensible. ¿Qué quiere decir Pablo entonces cuando une estas dos cosas así? Dice conocer profundamente a Dios y su voluntad y además tener sensibilidad espiritual para aplicarlo en la vida real. Se puede traducir entonces discernimiento porque alude a la percepción moral y a la sabiduría necesaria para la aplicación práctica del conocimiento. Pablo le está diciendo, no solo acá arriba, no solo tengan la escritura acá, no solo crezcan y memoricen y aprendan y sepan más, sino que él ora para que además ese conocimiento se traduzca en ¿qué? En un ejercicio. Cuando esas dos cosas se cumplen, eso se llama sabiduría. Y Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿y cómo la da Dios? Claro, ahí la sabiduría tiene que ver también con la capacidad para qué? Y para tomar buenas decisiones en todo nuestro ámbito de la vida. Desde si vamos a cambiar de trabajo, qué vamos a estudiar, y qué vamos a hacer, y todo. Lo que ronda en nuestra vida necesitamos ¿qué? Sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que lo que hagamos sea en consonancia con el plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que en resumen está orando Pablo? Es para que sean maduros espiritualmente. No ora Pablo para que les vaya bien económicamente. ¿Se dieron cuenta?
para que tengan un buen pasar, para que prosperen. Como hoy se escucha tanto, ¿no? Poné y vas a ser prosperado. Porque Dios no quiere pobres a nadie, quiere que seas rico. Aleluya. Tenemos que procurar madurez espiritual. Eso es lo primero, es lo que Dios quiere de la iglesia. Y cuando dice el que comienza la obra, la perfecciona, ¿saben cómo la perfecciona? No porque tenemos mejor edificio, ¿eh? Podemos tener un edificio hermoso y acá corazones huecos y vacíos. La obra perfeccionada de Dios en nosotros se ve en madurez espiritual. Y esto lo tenemos que evaluar. ¿Cómo? Lo evalúa el otro. Me pongo de este lado y me pongo a ver. No, yo. David decía y oraba, escudriña mi corazón. Si hay algo, por favor, hacémelo saber. Porque hay cosas que se nos pueden escapar, ¿no? O se me escapan. Hablo en primera persona. Pablo ora encarecidamente y lo hace durante estos 12 años para que esa iglesia crezca en madurez. El crecimiento en madurez no es estrictamente el conocimiento, es más todo lo demás. Pablo dice, si conozco todos los misterios y no tengo amor, por eso lo primero que él dice acá, que dice que el amor abunde. Y acompañado de ese amor, la ciencia y el conocimiento, que es la sabiduría de Dios. Termino. 11. El 10, perdón. ¿Por qué tiene Pablo ora por amor, por ciencia y por conocimiento con un propósito? Siempre lo que Dios hace en nuestra vida y en la iglesia tiene un propósito. Para que aprobéis lo mejor. Esa palabra aprobar se utilizaban, ¿saben qué? Para ver la calidad de los metales y de las monedas. Porque no solo en nuestra época hay billetes falsos, en esa época había monedas falsonas también. Vieron que hay películas donde las mordían, ¿no? O las raspaban. Bueno, el término ese, aprobar lo mejor, eso es someter a prueba. A ver qué tan bueno es. Pero dice algo más, dice, a fin de que, sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra sincero es casi una transliteración, sincera. Vasijas que a veces se vendían rajadas, les ponían cera, las pinturrajeaban un poco y te las vendían como las mejores vasijas. Algunos decían que tenían que resistir la prueba del sol. Se las ponía al sol, que la luz le pegue de frente y entonces se iba girando y el examinador que hacía, si había alguna depresión o grieta, saltaba a la luz. La sinceridad en el plano espiritual está con no usar caretas. De querer mostrar una cosa cuando en realidad somos otra, ¿no? Hacemos cosas con otra intención. La palabra irreprensible no significa libre de pecado, porque el que dice que no tiene pecado está mintiendo, ¿no? Hacia Dios mentiroso, pero todos pecamos. Todos pecamos. Y a veces en el día varias veces. Por eso al fin del día, ¿qué hacemos, Señor? ¿No? Perdóname. Tuve un mal pensamiento, tuve una mala expresión y perdí la paciencia con mi hija, no le contesté bien a mi esposa, qué sé yo, de todo, ¿no? La palabra irreprensible es en el oficio, se refería a eso. Si yo hago un trabajo, soy irreprensible porque lo hago bien. Si me encargaron hacer una mesa, y la hice escuadra. No quedó chueca, no pongo un vaso y se desliza, ¿no? En el ejercicio, ¿cómo ejercitamos nosotros lo que Dios nos puso que sea muy irreprensible? No, a este no le confíes nada, porque la verdad, ¿no? Que nada de eso se tenga que decir
de cada uno de nosotros. Por eso Pablo ora, porque es importante que la obra de Dios, si bien es de Dios y Él perfecciona, y nosotros seguimos siendo vasos de barro, ¿eh? Y a veces le ponemos trabas, ¿no? Al Espíritu Santo cuando quiere trabajar en nosotros. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo oro. Oro porque hay un propósito, que tienen que probar lo mejor, tienen que ser sinceros, irreprensibles. ¿Hasta qué? Solo el domingo, el resto de la semana, no tanto, o solo el miércoles en la reunión de oración, y otra vez aparece un día que es hasta el día de Cristo. Claro, ahí no nos tendremos que esforzar tanto, porque ya vamos a ser perfeccionados, glorificados en consumación de la eternidad. ¿Qué será ese día? No preocuparnos por los deseos de la carne, ni por el mundo, ni por Satanás y sus demonios. Estaremos librados de todo eso. Pero hasta entonces, ¿qué hay que hacer? Procurar madurar, procurar crecer, procurar ser sinceros, irreprensibles. Y termino el 11, ¿llenos de qué? Llenos de frutos. Cuando fuimos plantados y nacidos de nuevo, ese arbolito que creció es un arbolito frutal. Y tiene que dar ¿qué? Fruto. ¿Qué frutos? Dice ahí. Frutos de justicia que son solamente por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. El propósito último de esos frutos. Hay textos que hablan de los frutos. Jesús mismo habló de eso y termino con este texto en Juan 15. A ver si lo tengo acá o me gana Luciana. Juan 15, 16. Me ganó Luciana, bien. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, le dice Jesús a sus discípulos, sino que yo os elegí a vosotros, y poné tu nombre ahí, si estás acaso un elegido de Cristo, y os he puesto para qué, propósito, para que vayáis y llevéis algo de fruto, lo que puedas. ¿Qué dice? Llevéis fruto. La palabra ahí en realidad es un fruto en abundancia. ¿Y vuestro fruto qué? ¿Para qué? Dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dé. ¿Con qué propósito? Que siga llevando fruto. No es la palabra, algunos tergiversan eso, que entonces yo, si llevo un fruto, le pido lo que a mí se me da la gana al Padre y el Padre me lo da. Tiene la obligación, porque yo llevo fruto. Todo lo que yo pidiere al Padre lo va a dar para que sea más fructífero, para su gloria. Y Santiago dice, piden y no reciben, ¿por qué? ¿Por qué? No están pensando en llevar fruto. ¿Qué dice? Para gastar en su... Bien. El propósito entonces de la madurez espiritual por la cual ora Pablo acá a esta iglesia que ya tiene frutos espirituales es el propósito de seguir y abundar más en frutos para la gloria de Dios.